la economía ambiental es una consecuencia de todo un proceso, de toda una cadena, que si nosotros hacemos una línea temporal, la Edad Media, y comenzamos en 1500, se han venido desarrollando procesos de siglos que nos han permitido tener hoy una concepción. Porque más luego analizaremos aquella frase que nosotros creemos que era de nuestros padres. Mira, mijito, usted tiene que ver la vida de acuerdo, o estudiar, y tiene que valorar el costo y el beneficio. ¿Cuánto le va a costar y cuánto va a poder aprovechar de eso? Esa frase no es de nuestros padres ni de nuestros abuelos. Esa frase es el resultado de un acuño de más de 500 años, donde nuestras concepciones acerca del pensamiento económico, acerca de lo que nos da la riqueza, es diferente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Yo creo que algo hemos hablado de la economía ambiental. Se basa en premisas que se aplican básicamente en todas las ciencias, es decir, es interdisciplinar. Para nosotros hacer un análisis de los aspectos metodológicos, en este caso, la microeconomía, la macroeconomía, las estadísticas les sirven a ustedes también, la econometría también, es decir, son modelos que deben de entenderse de una manera general para que ustedes puedan aplicarlos dentro de la rama que ustedes han escogido. Cambiando un poquito de tema, el marketing ha venido sufriendo algunas transformaciones, no digamos estructurales, pero se ha ido acoplando junto con las necesidades de las nuevas capacidades de gestión empresarial, los nuevos emprendimientos, una nueva obra que busca atenuar los efectos de esa degradación ambiental irreversible que les comentaba, ¿no? Entonces vienen abriendo mucho el panorama de acción de ustedes. Cada vez se abre más ese panorama de acción, que después con algunos ejemplos lo vamos a desvendar, ¿no? Decimos que estos son los elementos básicos, ¿no?, que debemos entender para el estudio de la economía ambiental. ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que he comentado? ¿Alguien que me refute? ¿No? ¿Usted está equivocado? ¿Van a inventar una máquina que transforme los desechos peligrosos en agua, etcétera? ¿Alguien? ¿Cuál es tu opinión acerca de aquellas, solo de las cuestiones que hemos hablado hasta el momento? ¿Qué opinas tú por ejemplo, sobre que somos el resultado de 500 años? ¿Cómo tienes un poquito la idea de lo que he dicho hasta ahora? O sea, de las experiencias que han pasado muchas personas y... Un poquito más alto para que escuchen. A ver, señor. O sea, lo que usted comenta viene de la experiencia que han pasado muchas personas años pasados, y la teoría de las necesidades que tienen cada uno para las necesidades primarias, secundarias y la autoorganización. ¿Concuerda con él? ¿Hay alguien que no concuerde con su nombre? Washington. ¿Con Washington hay alguien que no concuerde? ¿Ah? Bueno, básicamente eso. Hay algunas, entrando ya un poquito más a profundizar por qué nosotros tenemos una concepción ambiental, que simplemente se nos viene a la mente recursos, optimización, procesos productivos, pero eso es solo una consecuencia, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué. ¿Está claro hasta aquí? No se ve muy bien, ¿no? Pues sí. Déjame ver si es ejercicio. Yo creo que lo más claro es esto, ¿no? Ya. Valor. ¿Qué es valor para ti? Valor. ¿Qué es valor? Lo que tú consideras importante para ti. Lo primero que para ti, ¿qué es valor? Grado de importancia. ¿Qué es valor para ti? Valor. Beneficio que te puede dar. ¿Qué más? Lo primero que se te venga a la cabeza. Primero, la relación con el sistema de crédito.
Precios, pero está bien. Valor para ti tiene que ver con precios. Excelente. ¿Qué más? Usted. ¿Qué es valor? ¿Qué se le viene a la mente cuando con la palabra valor? Valor. Lo primero, puede ser cualquier cosa. Pueden decirme lo que les dé la gana, lo que quieran, lo que se les venga a la cabeza. ¿Ya? Porque en base a eso vamos a ir juntando los cabos, ¿no? Utilidad. Valores. Puede ser, como dijo el compañero, utilidad, calidad. Utilidad, calidad. Bueno, Algo con lo que se pueda negociar. se puede negociar. ¿Qué más? Para mí valor es lo que uno le da valor, cualquier cosa. Lo que uno desea, entonces, lo que uno cree que vale. Perfecto. Bueno, esto aquí es muy interesante porque si nosotros, ustedes se acuerdan luego de vamos a hacer un periodo temporal, ¿no? Y ponemos 1500. ¿Qué pasó en los años 1500? ¿Qué pasó en los años 1500? La iglesia se separó. ¿La qué? La iglesia se separó. La iglesia se podría decir para los católicos fue el primer cisma de la iglesia, dirían los católicos. ¿Qué pasó en 1500? ¿Qué más pasó? Estaba colonizando América. Colonizando América. Ese punto es muy importante. ¿Qué pasó? 1500. ¿Qué pasó en 1500? ¿Qué pasó en 1500? Transformación. Bueno, hay tres aspectos que son importantes aquí y ustedes sí los han mencionado. Primero, los descubrimientos, ¿no? Básicamente de América. Las Indias ya se estaban explotando. Se estaban explotando, ¿no? Transformación agrícola, alguien dijo agrícola. ¿Qué más alguien dijo algo más? Y el factor político. Religión. Pongámosle religioso, ¿no? Religión, ¿no? Perfecto. En el año 1500, si nosotros ponemos un punto de partida, ¿por qué? Porque cuando alguien les diga, el feudalismo terminó en tal época, en tal fecha, no hay un periodo, ¿cierto? Todos son consecuencias de procesos de transformaciones. Es decir, entonces, si nosotros colocamos un tiempo por ubicarnos en el tiempo, que en el año 1500 es el fin del feudalismo, hubo el primer cisma de la Iglesia Católica para los católicos, fue un periodo donde comenzó a cambiarse la estructura productiva. Y aquí vamos, desde acá podríamos pensar en los conceptos de valor. Salimos del feudalismo. En el feudalismo lo principal era la tierra. Quien más tenía, un país era rico o un área determinada era rica de acuerdo a su tenencia de tierras, de acuerdo a cómo estaban estructurados los fondos. En cuanto los fondos eran más grandes, los dueños de estos fondos eran más poderosos. Eran estructuras que por la desintegración del Imperio Romano se fueron haciendo satélites. Entonces habían algunos satélites, por decirlo así, monarcas que tenían su ejército y les pagaban a los patricios para que estos a su vez defiendan de las invasiones de los bárbaros, etc., ¿no? Entonces este periodo termina, podría ser que en el siglo XIII o en el siglo XV, o sea, les repito, son procesos de transformación. Con las descubiertas, cuando las economías ya se habían estructurado países, ya había los conceptos de nacionalismo, porque el concepto de nacionalismo, en toda la Edad Media, no existía, porque había muchos fondos dispersos como consecuencia de la desintegración del Imperio Romano, ¿no? Entonces aquí, cuando ya hay conceptos, ya los franceses ya se decían que eran franceses, ya los ingleses también, es decir, ya comenzaban a tener una identidad ya muy firme, esa identidad que luego generaría muchas de las mayores guerras por la cuestión ya de tipo, no tanto económico, sino ya de tipo nacionalista. Entonces, aquí se comienza a estructurar de una manera más formal, o sea, aquí ya tenemos una consecuencia de todo un proceso de décadas o de siglos, ¿no?
Cuando los países están conformados, ¿qué creen que pasó? ¿Qué determinaba la riqueza de un país cuando comenzaron a existir las descubiertas? Cuando comenzaron el oro, La exploración la también. exploración, ¿qué más? Las colonias que tenían. Las colonias africanas, asiáticas y las nuevas Indias, ¿no? América, presentó un proceso de producción y de extracción exhaustivo de metales. Los metales, siempre carentes, o siempre hubo carestía de los metales, por eso su valor, si nosotros analizamos desde el punto de vista estricto de la ley de la oferta y la demanda, obviamente entendemos que los diamantes no llueven, por lo tanto tienen más valor. Entonces, el concepto de país, el concepto de valor y de riqueza estaba dada en base al acuño de las monedas. El país que tuviera más monedas era el país más rico. Entonces la riqueza estaba determinada. El concepto de valor, ¿cuál era ahí el concepto de valor? La cantidad. El metal. El metal te da un concepto de valor, ¿no? Entonces, si nosotros lo ponemos hablando en una retrospectiva histórica, se podría decir que los conceptos de valor se fueron dando en cuanto eran mayormente aceptados por la sociedad, de las concepciones tradicionales de valor, ¿no? Nosotros vemos que comenzábamos otorgar el valor el valor sobre las cosas está dado en nuestras percepciones, en nuestros gustos, etc. Nosotros vemos que luego del periodo de los metales, hubieron otras formas de pensamiento que daban diferente valor a la riqueza. Entonces, cuando Europa comenzó a tener los primeros procesos de mega inflaciones debido al exceso de moneda traída de las Indias, principalmente la plata, no mega devaluaciones, sino devaluaciones grandes, ¿no? Entonces ellos comenzaron a ver que la riqueza de un país no estaba dada en base a los metales, porque si los metales hay en cantidad, tienen su valor, ¿verdad? Entonces comenzaron a surgir otras nuevas formas, o entre uno de ellas los fisiócratas, que fueron uno de los primeros que lanzaron la teoría del laissez-faire, laissez-passer, deja hacer, deja pasar. Ellos daban el valor a la agricultura, entonces ellos por eso son fisiócratas, porque daban a la tierra el valor que le daba la riqueza, le daría la riqueza a un país. Todos sabemos que la agricultura le otorga la riqueza a un país. O sea, si nosotros pensamos como ellos pensaban, muchos podrían decir, están locos. Pero si todo el mundo sabe que si hay muchos metales, pierden su valor. Entonces, ¿por qué esos locos hace 500 años pensaban de esa manera? ¿Y por qué a una persona se le ocurre decir que la agricultura es la base de la riqueza de un país cuando hay países con un tercio del tamaño de Ecuador y tienen participan de un porcentaje alto en el PIB global? Es decir, sin ellos tener tierras para sembrar, son extremadamente ricos. Entonces, ¿por qué una persona hubiera creído en esa época? Estaba loco. ¿Tú crees que estaba loco los fundadores del laissez-faire, del laissez-passer, de la escuela fisiócrata? Depende del punto de vista en cómo se quiera. Es relativo. ¿Por qué no estaba loco él? Porque definitivamente no estaba loco, ¿verdad? No, pero es ¿Por qué? relativo. Lo que pasa es que en esos momentos, viéndonos a la historia, Justamente eso era lo que... Para nosotros analizar los procesos, debemos de tener una perspectiva histórica.